salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más, porque mí mismo hice juramento en mi boca. Salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doble toda rodilla y jurare toda lengua. Gloria a Dios, aleluya. Bendito Dios Padre, tu palabra es bendita, Padre, tu palabra es poder, tu palabra es autoridad, Dios mío. Por lo tanto, Dios mío, te damos gloria y honra a ti, Dios mío. Te damos a ti el poder, porque tuya es la gloria, Padre amado. En esta hermosa tarde, Señor, mira, Padre, cada vida, Dios mío, que esta tarde esté escuchando esta palabra. Mira cada vida que esta tarde recibirá, Dios mío, esta porción, Padre amado. Te pido que lo bendiga, que lo ayude, que lo fortalezca, Dios mío. Cualquiera que sea su situación, cualquiera que sea, Dios mío, la situación que esté atravesando, Padre, pero nosotros a raíz de tu palabra entendemos que todavía hay una esperanza, que todavía hay vida, todavía hay esa esperanza viva en nuestra vida, aleluya. Gloria a Dios, aleluya, bendito Dios. Y estaremos hablando en esta tarde bajo el tema corre por tu salvación. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Muchos de nosotros, quizás de lo que estamos aquí, ya sabemos que a través de la palabra del Señor, Dios ha venido hablando a través de medios, de diferente manera, le ha venido hablando a la humanidad, porque Dios, el único propósito que tiene hacia esta humanidad, es que esta humanidad lo reciba a Él como el único Salvador de la tierra. Gloria a Dios, aleluya. Como decía el predicador anteriormente, no hay otro que pueda salvarte, no hay otro que pueda darte vida, no hay otro que pueda llevarte tu dolencia ni tus enfermedades. El único que salva se llama Cristo Jesús de Nazaret, y por eso yo esta tarde estoy aquí hablándote de ese. Te estoy hablando aquí del Rey de Reyes. Te hablo porque un día Él habló a mi vida, y por lo tanto yo me siento agradecido, me siento comprometido con Él, porque Él ha sido más que bueno, Él ha sido más que maravilloso. Su palabra dice que Él ha venido a salvar, Él ha venido a salvar. Él quiere salvar tu alma, Él quiere que tu alma no perezca, Él quiere que tu alma se salve. Oh Padre amado, aleluya. A través de los tiempos nosotros nos estamos dando cuenta que están aconteciendo cosas alrededor del mundo. Aún la Biblia dice que aún la creación gime cada día delante de la presencia de Dios, porque hoy, hermanos, a través del clima del tiempo, nosotros nos damos cuenta que la venida del Señor cada día más se acerca. Pero la pregunta es, ¿nosotros estamos preparados? ¿Nosotros estamos listos? Tenemos que estar preparados. Quizás tú te estés preparando económicamente, quizás tú te estás preparando financieramente, pero yo te digo eso, la Biblia dice que no quedará piedra sobre piedra que Él no la haya de mover. Por lo tanto, yo te pido esta noche que reciba la palabra de Dios. Prepara tu vida, prepara tu corazón, para que un día cuando Él venga a levantar a su pueblo, tú puedas volar juntamente con Él. Porque la Biblia dice allá en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 8, dice que Él, su grande amor, mostrando su gran amor para cada uno de nosotros, nos ha venido a dar vida y vida en abundancia, porque Él tiene un amor especial. Él no quiere que tu alma perezca, Él no quiere que tu vida perezca, Él no quiere que tú caigas en el error de la desesperación. Él quiere salvar tu alma, Dios quiere salvar tu alma, y por eso este día te estamos hablando, por eso este día te hablamos de esta palabra, porque te amamos en el amor de Cristo, y el de arriba te ama mejor que nadie. Nadie ama más al ser humano que Dios. No hay hombre sobre la tierra, no hay persona sobre la tierra que ame más que Cristo Jesús, porque tan grande fue su amor que la Biblia dice que no le importó ser Dios, sino que dice, tomando forma de hombre, se despojó a sí mismo y vino a morir en la cruz de los Calvarios, solo por amor a ti y a mí. Y ese es el amor de Dios. Y yo te digo esta tarde, si tú estás aquí escuchando esta palabra, no es casualidad, no es que te invitaron, ni que el que te trajo, no. Esta palabra Dios te la está hablando porque Dios te ama, Dios te ama, Dios quiere salvarte, Dios quiere libertarte del juicio venidero, porque hay un juicio que vendrá sobre esta tierra, y nosotros lo sabemos bien, nosotros lo sabemos bien. Oh, gloria a Dios, aleluya, porque Él dijo que un día vendría. ¿Cuánto lo esperan? ¿Cuánto lo esperan? ¿Cuánto esperan al Cristo resucitado?
cuánto esperan al Rey de Reyes, cuánto esperan al que vive por los siglos. Mi alma alaba la gloria de Dios, mi alma alaba la gloria de Dios, aleluya. Mira lo que dice Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A eso vino Cristo Jesús. Ese fue el propósito de Dios. Ese era el propósito grande que Dios tenía para con esta humanidad. Por eso Dios decidió mandar a su Hijo a morir en la cruz del Calvario. O sea que tú eres algo muy especial, algo muy importante para Dios. Tú no eres cualquier persona, tú eres una persona especial. Y porque ese amor, esa sangre que nos ha redimido, esa sangre que fue derramada en el madero, no hay nadie que la pueda comprar, no hay nadie que pueda pagar ese precio. Gloria a Dios, aleluya. Mira lo que dice Romanos 8:5. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mas estando ya justificados, nosotros éramos enemigos antes de Dios, porque Dios no puede ver el pecado. La Biblia dice que Dios ama al pecador, pero Dios no puede ver el pecado. Por lo tanto, cada uno de nosotros necesitamos arrepentirnos, cada uno de nosotros necesitamos que Cristo nos perdone, que Cristo nos liberte, que Cristo nos cambie y nos transforme de la vida pecaminosa que tenemos. Pero gracias a su amor, a esa sangre maravillosa, es que usted y yo podemos tener ese regalo. No es cualquier cosa, no es cualquier cosa, es una vida eterna la que Cristo Jesús le está ofreciendo esta tarde. Es una vida eterna la que Cristo Jesús le está ofreciendo esta tarde. Tu amigo que va pasando por la calle, amigo que vas, estás en tu casa o hasta donde tú escuches esta palabra a través de estos instrumentos, yo te digo que tienes que correr, tienes que venir corriendo a los pies del Maestro, porque Cristo viene pronto, Cristo viene pronto, y yo te predico que Cristo viene pronto, porque su palabra lo dice. Gloria a Dios, aleluya. Si tú estás escuchando esta palabra, a donde sea que tú estés, todavía estás a tiempo, puedes encaminarte, o donde sea que tú estés ahí parado, solo levanta tus manos y dile: Señor, reconozco mi pecado, reconozco mi falta, me humillo delante de ti. La Biblia dice que si se humillare su pueblo, sobre el cual su nombre es invocado, dice que Él oirá y abrirá, y entonces derramará bendiciones que sobreabunden. Muchas veces la gente se asusta, muchas veces la gente se alborota por ver acontecimientos que pasan alrededor del mundo, pero no es de asustarse, porque eso lo dice la Biblia en el libro de Mateo 24. Dice que escuchará rumores de guerra, dice que escuchará terremotos, habrá hambre, habrá pestilencia por diferentes partes, pero eso ya está escrito. Por lo tanto, lo que tú debes preocupar es de que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Eso es lo que debes de preocuparte, que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Asegúrate que ese nombre esté escrito, como decía la alabanza, con letras de oro. Oh, mi alma alaba la gloria de Dios. Aleluya. ¿Cuánto le regalan palmas a Cristo Jesús? ¿Cuánto le regalan palmas a Cristo Jesús? Porque Él es grande, Él es maravilloso. La Biblia dice en Romanos 8:22 que aún la misma creación gime delante de la presencia de Dios. ¿Qué más señales nosotros queremos de la venida de Cristo Jesús? ¿Qué más señales nosotros creemos? Si es que esa palabra fue escrita para estos tiempos. La tierra misma gime. Hoy mismo nosotros estamos aquí, estamos clamando, estamos hablándote, porque Dios nos ha mandado a esto, a hablar su palabra, porque Dios no quiere que tu alma perezca. Dios no quiere que nadie, que ni a uno de sus pequeñitos perezca. Pero nosotros esta tarde salimos del compromiso. La iglesia, la voz de Dios, Dios la ha levantado para que anuncie la buena nueva de salvación, para que ayude a aquel que necesita la palabra de Dios. Y por eso estamos aquí. No importa qué tan caliente esté el tiempo, no importa cuánto nos queme el sol, pero por amor a Cristo nosotros lo hacemos. Y hablarte de este Rey, del Rey y Señor de señores. Dijo Pablo en las Escrituras: aunque mi cuerpo se gaste, eso no importa, eso no es nada, porque la Biblia dice que el hombre fue creado
del polvo de la tierra, y el polvo de la tierra volverá un día, pero más el alma va a Cristo, porque es allá donde va a ir, porque fue Cristo quien la puso en ese cuerpo. Por lo tanto, lo que le pase al cuerpo no es tan importante, porque el cuerpo un día se volverá tierra. Pero lo más importante es tu alma. Tu alma es la más importante. Y esta tarde por eso que hablamos esta palabra. Es Cristo Jesús el único que salva. Es Dios el único que salva. No hay otro que salve. No hay otro que salve. Dios es el único que salva. Oh, yo te digo, Junior City, que Dios es el único que salva. Dios es el único que salva. En Él es que debemos de confiar. En Él es que debemos de cada día buscar su presencia. Oh, bendita palabra. Por eso le adoramos. Por eso le glorificamos. Porque no hay otro nombre, dice la Escritura, debajo del cielo y en la tierra dado a los hombres, por el cual podamos ser salvos, sino a través de Cristo Jesús de Nazaret. Aleluya. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te bendice. Mi alma te adora. Qué lindo es el Señor. Si tú estás aquí, déjame decirte que Dios tiene un trato especial con tu vida. Dios está hablando a tu vida, porque Dios quiere liberarte. Dios quiere salvarte. Si estás enfermo, esta tarde Dios puede hacer un milagro en tu vida si tú le crees. Yo le creo a un Cristo de poder. Yo le creo a un Dios que vive por los siglos de los siglos. Por eso es que le adoro. Por eso es que le glorifico. En otro tiempo yo estaba perdido en delitos y pecados, cuando nadie daba nada por mí, cuando nadie daba pero ni 25 centavos. Cristo vino a dar su vida entera, aún no siendo yo merecedor, aún no siendo yo digno. Él vino a dar su vida solo por amor a mí. Él vino a dar su vida por amor a ti, que lo escuchas esta tarde, porque Él te ama, Él te ama, Él te ama, Él te ama. Oh, mi alma alaba la gloria de Dios, aleluya. Mi alma alaba la gloria de Dios. Si tú nos escuchas esta tarde, yo ya voy a ir terminando, porque me gusta ser breve en los mensajes. Me gusta ser breve porque a mí lo que me interesa es que su alma se salve. Si el Espíritu Santo me lleva hasta ahí, pues si me tiene toda la tarde yo seguiré. Pero me gusta ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Si tú estás esta tarde y sientes que le ha fallado a Dios, si sientes que en algún momento tu fe ha menguado, yo te digo esta tarde, es tiempo que tú aumentes tu fe. Es tiempo que tú le creas a Cristo. Es tiempo que tú lo busques a Él. Ven a Él, como dice la alabanza. Ven a Él, a Cristo Jesús. Solo a Él es que debemos todo lo que somos. Es gracias a su amor, a su infinita misericordia, a su amor que cada día nos llena y nos fortalece cada día. Aleluya. Amigo, que estás en esta tarde, no importa cómo te llames, Juan, Pedro, Antonio, César, Carlos, no importa cómo te llames, pero yo te presento a Cristo Jesús esta tarde. Yo te digo que solo en Cristo hay vida. Yo te digo que solo Cristo restaura. Yo te digo que solo Cristo sana. Solo Cristo es el que cada día nos da la fuerza que necesitamos. Así que esta tarde yo salgo de mi compromiso de hablarte esta palabra. Esta palabra es para ti. Esta palabra es para ti, porque esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que Él mandó su palabra, porque su palabra es vida y vida en abundancia. Aleluya. Si estás pasando situaciones, si crees que quitarte la vida es la mejor solución, si crees que tirarte de un edificio es la mejor solución, yo te digo esta tarde, Cristo es la respuesta que tú necesitas. Esta tarde yo te digo, Cristo es la respuesta que tú necesitas. Cualquiera que sea tu problema, si tú lo pones en la mano de Dios, Él es poderoso para cambiar, porque la palabra de Dios dice que Él es experto en perfeccionar la vida del ser humano. La palabra de Dios dice que para lo que el hombre es imposible, para Dios no lo es. Y esta tarde la oportunidad no la dejes ir. No dejes ir la oportunidad esta tarde que Cristo te está hablando, porque Él quiere salvarte. Si te has descarriado, si te has apartado del Señor, nosotros no estamos aquí para juzgarte. Nosotros no estamos aquí para juzgarte.
porque el único que juzga se llama Dios. Pero si estamos para decirte que en Cristo hay esperanza, estamos aquí para decirte que en Cristo hay vida. Y Él no te ofrece una vida pasajera. Él no te ofrece cualquier vida. Él te ofrece una vida eterna. Así que la oportunidad, este lugar está abierto para todo aquel que desea recibir a Cristo como su único Salvador. Mañana no se sabe. El día del Señor es hoy. Porque este es el día que hizo Jehová. Nos regocijaremos y nos alegraremos en Él. El mañana no es seguro para ninguno. Si estamos en Cristo, volaremos con Él. Pero no hay de esperar. Ya no hay de seguir esperando. No te preocupes por lo que dirán o qué pensará. O el que me conoce. Lo más importante que el que te conoce se llama Cristo Jesús de Nazaret. Y la Biblia dice que delante de Dios todas las cosas son reveladas. Delante de Él no hay nada oculto. Así que la invitación está abierta. Mientras lloro esta tarde, si te sientes que el diablo te ha estado amedrantando, este es el tiempo que te levantes y le digas en el nombre de Jesús: yo me levanto. Este es tiempo que tú le digas en el nombre de Jesús: yo camino hacia adelante. En el nombre de Jesús yo tomo ese paso de fe. Es tiempo que le digamos, porque la palabra de Dios dice que Él tendrá que oír de nosotros. Así que si estás en este lugar, no es casualidad. Puedes pasar, o si no quieres pasar, levanta tu mano y oraremos por ti. Si hay alguno que está enfermo, también oraremos por tu vida. Yo le creo al Dios que sana. Yo le creo al Dios que hace milagros. Su palabra dice que su mano no se ha cortado todavía. Él sigue obrando, Él sigue haciendo milagros, pero Él quiere que tú vengas a Él. Tú quieres que tú vengas a Él, que te acerques a Él. Así que es tiempo, levántate, cualquiera que sea tu enfermedad. Si tú le crees a Dios, Dios hará cosas grandes. La Biblia dice que pasaba Jesús por un lugar y le traía a los enfermos, y los enfermos recibían sanidad, porque era Cristo el que los sanaba. Yo no puedo hacer nada por ti. El único que lo puede hacer se llama Cristo Jesús de Nazaret. Y tú puedes pasar y creerle a Él que Él va a hacer el milagro en tu vida. Y el milagro más grande que el hombre necesita es recibir a Cristo como su único Salvador. El milagro más grande que el hombre necesita es que su alma sea restaurada, es que su alma sea sana. Si hay otra persona, otro valiente que se quiera levantar, olvídate del mañana, el mañana no existe. El hoy es el que hizo Jehová. Aquí hay hombres de Dios que orarán por ti. Aquí hay hombres de Dios que clamarán por ti. Pedirán misericordia a Dios por ti. Y Dios en su infinita misericordia hará la obra en tu vida. Amigo, tú que pasas por la calle, podría ser los últimos segundos de tu vida que tú estés escuchando esta palabra. Podría ser el último momento en tu vida, pero tú puedes aprovechar la oportunidad hoy. Puedes recibir a Cristo hoy. Hoy es el día. No pienses en el mañana. Puedes venir a los caminos del Señor, porque Dios ha venido a dar vida, ha venido a rescatarlo, a restaurarlo, ha venido cada día a levantarlo con su poder. Y insisto y vuelvo a repetir, yo no sé por qué estoy hablando esto, pero aquí hay gente que necesita correr a los pies del Maestro. Hay gente que necesita correr. Hay gente que es como un 911 que Dios le está llamando este día. Hay gente que necesita venir a Cristo ahora mismo. Hay gente que necesita agarrarse de la mano de Dios y decirle a Él: Señor, te necesito. Hay gente que necesita ramanse aquí. Anda que ramanse aquí.
sanidad. Los cielos ahora mismo están abiertos. Él está en ese lugar ahora mismo. Solo levántate. Si estás en problemas, a Cristo, recibe la paz de Cristo en tu corazón. Si los problemas ya no tienen solución para tu mente, yo te presento al que sí tiene solución a tu problema. Yo te presento al que salva. Puede venir. No esperes por el mañana. No esperes por el mañana. El mañana no se sabe. Mientras oramos por los hermanos, por los valientes que pasaron en este lugar. Si sientes tu corazón pasar, no te quedes. No te quedes. Cuando la presencia de Dios está en un lugar, ahí uno tiene que aprovechar ese momento. Cuando esa presencia está ahí, nosotros tenemos que aprovechar y correr, porque Él está ahí y Él está sanando. Él está restaurando esta tarde. Él está fortaleciendo esta tarde. Él está limpiando esta tarde. ¡Oh, Espíritu Santo de Dios! Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios está esta tarde orando. Aleluya. Aleluya, Padre. Mi alma te adora. Mi alma te glorifica, Señor. Esta tarde el Señor ha venido. Está en un cine en este lugar. Aleluya. Aprovecha, aprovecha. Oh, tu amigo que está pasando. Aprovecha, aprovecha. No desperdicies esa oportunidad. Sería el último instante en tu vida. Hoy es la oportunidad de que recibas a Cristo. Hoy es la oportunidad. Hoy es la oportunidad de que recibas a Cristo como tu Salvador. Aleluya. Vamos a orar por Dios. Te hablará conmigo. Gloria a Dios, aleluya. Padre que estás en los cielos, Dios mío. Tú eres el Todopoderoso, Dios mío. Aquí está esta vida, Padre, reconociendo su pecado delante de ti. Aquí está esta vida, Padre, reconociendo, Dios mío, que te necesita. Dios mío, nosotros no podemos hacer nada por ella, pero tú sí lo puedes hacer, Dios mío. Yo la vengo poniendo en tus manos, Padre. Vengo pidiendo misericordia por ella, Dios amado. Te pido, Dios, que escribas su nombre en el libro de la vida. Oh, Padre amado, escríbelo, Dios mío. Así como dice la alabanza con letra de oro, Padre. Nuevamente, Señor amado, que ella reciba esa fuerza tuya, Padre. En el nombre de Jesús. Perdona todos sus pecados. Perdona todas sus faltas, Dios mío. Padre, si hay algún problema en su familia, si hay alguna dificultad en su familia, papá, tú lo sabes, Dios. Yo la pongo en tus manos, Padre. Yo pongo en tus manos, Señor amado. Padre amado, que sea usted, Dios mío. Ay, Dios mío. No hay problema tan grande, Dios mío, que usted no pueda solucionar. Ella le ha reconocido, Padre. Ella ha reconocido su falta. Ella ha reconocido su corazón. Por lo tanto, yo pido por su familia que sea usted ahí. Le pido, Dios mío, que sea usted obrando de manera especial. Porque poderoso, Dios mío, en el nombre de Jesús. Oh, Padre, llévala de tu presencia esta tarde. Llévala con el fuego de tu presencia, papá. Llévala ahí, Padre. Lleva todo aquello que impide, toda raíz de amargura. Oh, Padre, todo problema en el nombre de Jesús. No ordenamos que se mueva ahora, porque su palabra dice que conoceréis la verdad y la verdad nos hace libres. Gracias, Señor. En tu mano pongo esa vida.
vida, Padre. Tú conoces su dolencia y su enfermedad, Padre. Él dice, Dios mío, y tú no sabes lo que él confesó, Señor, esta tarde. Por lo tanto, Dios mío, yo te pido que hagas misericordia. Yo tenga misericordia, Padre, que tu mano sanadora sea esta vida ahora, en el nombre de Jesús. Oh, mi alma te alaba, Padre. La Biblia dice que había una mujer que estaba con un flujo de sangre y que parecía con una enfermedad por 12 años, pero se atrevió a tocar el manto del maestro, y ese fue el poder que Dios sintió que salió de su vida. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, yo le ordeno este trono a través de tu palabra que salga fuera de su cuerpo. Y ahora tu hijo sale sano de este brazo, sale sano de este brazo. Ahora no, fuera, 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 en el nombre de Jesús. Santa Alabanza, fuera en el nombre de Jesús, fuera en el nombre de Jesús. Todo dolor en la columna, todo dolor en ese brazo, ahora restaurado y sano. Yo creo en tu palabra, yo creo en tu palabra. Y tu palabra dice que mayores cosas nosotros haríamos y somos tus siervos humildemente. Ahora esos brazos son sanos y él tendrá que testificar del poder suyo, papá. Gracias, Señor. Señor, esta tarde. Te pido, Dios mío, que lo llene de tu poder y tu gloria. Te pido, Dios amado, Señor, que ahora pueda salir. En nombre de Jesús. Padre, en el nombre de tu Hijo amado, Señor. Te pido, Dios, que restaure su corazón. Restaure su vida, Padre. Onda la manzana para la manzana. Jesús.
Señora, Dios mío, a través de la fe de esta mujer, Él pueda, Dios mío, escucharon mi palabra. En el nombre de Jesús, obra, Dios mío, obra en el nombre de Cristo Jesús, a través de tu Santo Espíritu, Padre.